¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Esperamos que estén teniendo un bonito domingo. Aquí estamos otra vez, Luis y yo, para platicarles un poquito de un tema nuevo. El tema que vamos a platicar hoy es el tema de la censura, todo lo referente a la censura, tanto cómo censura la información ciertos medios, cómo, cómo ciertas personas difunden información falsa, debe ser censurada, no debe ser censurada, la libertad que tiene todo el mundo ahora de poder compartir información de cualquier tipo y por cualquier medio, por el tema de la masificación de las redes sociales y si deberíamos censurar o no a ciertas personas que están difundiendo información falsa. Entonces, pues vamos a comenzar. Luis, ¿qué pensás tú de la censura? ¿Qué es para ti la censura? La censura, pues, consiste meramente en un acto de poder en el cual se omite la libertad de expresión de una persona o de un grupo de personas y pues de cierta manera se corta la libertad de opinión. Pues yo siento que la censura ha sido utilizada como un instrumento político, toda la historia de a lo largo de la historia moderna, sobre todo en el sentido de, más que todo, para mantener un cierto control social, cierto control sobre las personas, dado que la dinamicidad, por así decirlo, el dinamismo de la información permite de cierta manera que se vayan dando diferentes opiniones y diferentes puntos de vista que de cierta manera no contribuyen a mantener un solo punto de vista eh, en la sociedad. Y eso pues amenaza obviamente un orden que se basa en ese punto de vista. Eh, entonces, pues ahora, como dijiste, estamos en una época en donde realmente existe la libertad de expresión, o esa es la idea, que exista, porque sí es cierto que hay espacios donde todavía se sigue limitando este derecho, y ahora en Facebook incluso también te censuran por publicar cosas, pero ya es un tipo de censura un poco diferente al de antes, ¿no? Ya antes era una censura ideológica, por así decirlo. Todo aquello que no era parte de una ideología por ejemplo, antes eran ideologías de poder, por así decirlo, de mantenimiento de un régimen, se censuraba. Ahora estamos más que todo censurando pues cosas que son Que puedan llegar a de dañar cierta la manera sensibles, sensibilidad. exacto, Ajá. exacto, que son un poco sensibles y que no es que sean censuras ideológicas como tal, aunque sí hay espacios de censura ideológica, pero las más recurrentes son más que todo enfocadas a la sensibilidad. Y pues en ese punto no estoy en desacuerdo con que definitivamente la censura por sensibilidad, a final de cuentas, pues no es una mala idea, siempre y cuando se le pregunta a la persona que si realmente lo quiere ver o no, ¿verdad? Pero en el tema de la censura ideológica, pues sí estamos ante un problema porque se está evitando la proliferación de ideas y en ese sentido no se está dando crítica constructiva, y eso es precisamente lo que buscamos en este podcast, que se fomente el pensamiento crítico, y si no hay espacio para el desarrollo de nuevas ideas, pues entonces va a ser imposible que se dé esa conciliación en el pensamiento crítico. Sí, yo considero que la información es indispensable para poder desarrollar el pensamiento crítico. No podemos basar un pensamiento y no podemos basar una ideología o no podemos cimentar nuestras creencias si no tenemos suficientes fundamentos para hacerlo. Repetimos el término que usamos hace el podcast pasado, si no estoy mal, del péndulo de Hegel. O sea, siempre hay una tesis, una antítesis y sale la síntesis al final de cuentas. Pero esa síntesis otra vez se convierte en una tesis y esa tesis otra vez tiene su antítesis. Entonces, las ideas van balanceándose sobre ese péndulo infinitas veces, pero es imposible tener una síntesis si no se tiene información cimentada sobre la síntesis y no se puede combatir una síntesis con una antítesis lo suficientemente fuerte para que la haga dudar si esa antítesis no tiene la suficiente información para poder cimentar. Entonces, yo sí considero también que la información es muy importante para poder desarrollar pues, lo que estamos tratando de fomentar en este podcast. Sin embargo, eh, ahora, como comentamos hace un momento, se ha proliferado mucho, estamos en una era que la información se prolifera mucho y muy rápido, hay muchos medios para poder compartir, para
para poder informarse. Y hay que tener cuidado de dónde nos informamos, porque también pueden surgir estas personalidades que tienen muchos seguidores. O sea, hoy realmente tener seguidores no te da validez, no te da respaldo para poder decir lo que decís. Considero que hay personas que tienen muchísimos seguidores que pueden decir, no sé, cualquier cosa que con unas hierbas se puede curar el coronavirus, por ejemplo. Entonces la gente se lo termina creyendo porque cree que porque esa persona la admira, la sigue y porque muchas personas más la siguen, pues es cierto lo que está diciendo y puede llegar a tener consecuencias fatales, o sea, puede llegar a tener muy, o sea, la persona se puede llegar a morir por estar escuchando a gente que no tiene en sí los fundamentos para decir lo que está diciendo y eso no está legislado, no está protegido. Entonces hay que tener cuidado también de dónde sacamos la información y de quién escuchamos porque no tenemos que creer todo lo que nos digan. Sí, yo creo que la idea va en el sentido de tener más que todo, más que, que haya que la ley de cierta manera prohíba la proliferación de ideas, tendría que haber más se tendría que fomentar la responsabilidad a la hora de compartir información Claro, en la sociedad, no tanto restringirla, porque realmente cómo podemos saber si la información que se está compartiendo es científica o es de una buena fuente o no. Pocas veces es realmente pragmático el poder hacer eso. Pero sobre todo con el tema del coronavirus, que es un tema bastante nuevo y que la misma ciencia sabe poco de él, pues cualquiera puede salir diciendo cosas y mucha gente lo va a creer por el poco conocimiento que hay sobre el tema. Entonces yo creo que más que fomentar o que la ley de cierta manera prohíba la diversidad de opinión o la libre expresión, que se promueva la responsabilidad social a la hora de compartir nuevas ideas, lo cual va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero es, esa es es la que ese idea. es el problema, es muy complicado porque que toda una población se ponga de acuerdo para comprometerse realmente a validar su información antes de compartirla. O sea, la Sí, el gente, problema, el problema de instrumentalizar la ley para la censura es que se puede volver un instrumento de poder bastante apetecible para quien lo controle. estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Entonces es un poco complejo, es como jugar con fuego. Y si bien si se tiene que fomentar la responsabilidad social, como te digo, también se tiene que fomentar el propio criterio, ¿verdad? La idea de que no toda la información que yo encuentro en Internet es la más confiable y voy a buscar las fuentes que de cierta manera tengan un respaldo científico y social también, porque la sociedad también discrimina la información. Si viene de una página anónima, pues, o por ejemplo, la misma comunidad académica desprestigia Wikipedia, por ejemplo, y otras fuentes que a final de cuentas no tienen el rigor científico suficiente. Entonces, la misma sociedad también discrimina la información de vez en cuando y lo importante es que siempre seamos conscientes de que la información venga de una buena fuente, que tenga un método que nosotros podamos identificar y que a la hora de nosotros comprobar de dónde viene la información, podamos darnos cuenta que está bien, tiene modelos, por así decirlo, o una lógica confiable y que no es puramente conjetura sin un fundamento como tal. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que tenemos de tres opciones. O se legisla, que ya vimos que no es una buena idea porque puede ser un instrumento de poder muy apetitoso para ciertos grupos privilegiados. O nos ponemos, o sea, o se legisla o nos ponemos todos de acuerdo para que lo que compartamos no, pues que esté fundamentado, pero también es muy complicado porque o sea, o sea, que realmente todas las personas se comprometan a que lo que comparten está fundamentado, pues pueden mentir y no, o sea, no se puede, realmente no es medible o tres, comprometernos nosotros con nosotros mismos a validar la información y ser lo suficientemente críticos para ver qué es cierto, qué no, de qué tomo y qué no. Y creo que eso es el ideal, pues, porque ya vimos que el primero puede ser un instrumento de poder, el segundo es muy complicado de hacer porque es demasiado utópico que una población, o sea, que todo el mundo se ponga de acuerdo para
para compartir la información que es válida y aún así, si se pone de acuerdo, pues que realmente lo cumpla. Y el tercero, que es que nosotros mismos validemos la información y tengamos lo suficiente criterio para poder decidir qué es lo bueno y qué, o sea, qué es correcto o qué está bien fundamentado y qué no está bien fundamentado. Creo que es la opción que más se acomoda y la que más cerca tenemos, pues la que más podemos actuar nosotros en este momento. Sí, es en términos pragmáticos lo más fácil de hacer porque dependes de solo tu persona, pues de la otra opción, la segunda opción, pues necesitas de que los demás se pongan de acuerdo. A final de cuentas, la mayoría de gente, pues al fomentar la responsabilidad social, normalmente no sigue porque también no es económicamente viable hacerlo en el sentido de que pues te gastas mucho tiempo y la gente a veces no tiene ese tiempo, ¿me entiendes? Entonces solo revisa las redes sociales rápido, ve algo y lo postea, lo retuitea si es Twitter, o bien lo sharea si es Facebook, lo comparte, pues. Entonces, a final de cuentas, pues no tienen como el tiempo para estar revisando la confiabilidad de esa información. Es mejor que nosotros como, como individuos digamos, esa información que estamos obteniendo, la pasamos por un proceso de verificación personal y tomamos nuestro propio criterio para ver si esta información es confiable o no. Pero la idea central de todo esto es que no debemos pensar que la censura es algo indispensable y que tiene que estarse fomentando, sobre todo en pleno siglo XXI, y más que todo se tiene que estar fomentando el pensamiento crítico y que todas esta, esta explosión de nuevas ideas nada más contribuyan a nuestro pensamiento y que en vez de verlas como una amenaza, nosotros seamos capaces de identificar aquellas ideas que están bien fundamentadas y que nos pueden servir para desarrollar nuestra lógica, y nuestra forma de pensar y descartar aquellas que sinceramente pues podríamos adoptar un término de la política que son como ideas populistas, ideas poco fundamentadas y que suenan bonito, pero que realmente no producen un cambio importante o no aportan al conocimiento humano. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo quizá lo que me refería un poco más con el tema de legislación al principio de comenzar del podcast, digamos, de comenzar a hablar de todo esto, es que nosotros, al estar en una situación privilegiada como la que estamos, al poder haber estudiado donde estudiamos, y las personas que nos están escuchando también estoy seguro que por el simple hecho de que este podcast les haya llegado, están estudiando, pues tienen la suficientes, tienen el suficiente criterio y si no y si no lo tienen, tienen las suficientes herramientas para construirlo, pero hay mucha gente que no lo tiene. A mí me gusta definir la ignorancia como lo que es, o sea, ignorancia, pero ahorita me voy a explicar. Em, Como circunstancial, Circunstancial, pero es que el verdadero ignorante no sabe que es ignorante, porque es totalmente ignorante a un tema. Entonces, cuando nosotros realmente somos ignorantes sobre un tema, no sabemos ni que somos ignorantes, entonces no podemos actuar para dejar de ser ignorantes sobre ese tema. Entonces necesitamos un impulso, una luz que nos encienda por lo menos a ver que eso existe para poder de ahí comenzar a construir nuestra designorancia o de construir nuestra ignorancia, me doy a entender. Entonces, ujú, hay personas que no tienen las herramientas o no tienen la visión, no pueden ver que lo que otras personas están compartiendo es falso o verdadero, no tienen el criterio para hacerlo y no porque no quieran, sino que porque realmente son ignorantes sobre ese tema, entonces necesitan algo que les prenda la luz o algo que los deje ver más allá de su campo de visión. Entonces, a esas personas, si tú le venís y le decís algo, lo más seguro es que se lo crean. Y no es su culpa, o sea, no es su culpa el no haberlo pasado por un proceso de criterio personal. Entonces, ¿de quién es la culpa si llega a pasar algo? como te digo, si lo queremos ver en términos de culpabilidad, no sería tanto Quizá del no receptor, culpabilidad, sino sino responsabilidad. por eso, al final de cuentas la responsabilidad de cierta manera va y ligada a la culpa, pues, a quién es el autor de dicha Ujú. acción, de quién recae el peso de la acción que se está llevando a cabo.
Bajo esta perspectiva, yo creería que, como dije al principio, existe una responsabilidad también a la hora de difundir un mensaje y de difundir información. Y la persona que está difundiendo la información tiene que ser lo suficientemente responsable para saber, o por lo menos, qué impacto va a tener la información que está teniendo, que está difundiendo, sobre todo si sabe que va para una población que es presuntamente ignorante. Ahora, si no sabe a quién van a llegar sus ideas, pues la verdad es que en términos de responsabilidad, pues todos tenemos un poquito. Sí, yo creo que sí es responsabilidad de cada quien saber hacia quién va dirigido su, o sea, hacia quién está dirigiendo la información y por lo tanto o sea, tomar responsabilidad si está dirigido a una población que es presuntamente ignorante. Pero también, sí, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que al final todos tenemos que ser responsables de lo que compartimos y también tratar hasta donde podamos, hasta donde nuestra ignorancia nos lo permita, ser responsables de lo que recibimos como información, ¿no? Sí, yo creo que o sea, realmente saber hasta dónde va a llegar la información que compartimos es muy difícil. eh, pero sí tenemos que por lo menos saber que lo que vamos a compartir tiene que ser compartido responsablemente y que si estamos haciendo afirmaciones sobre algo, tiene que haber un argumento detrás de lo que estamos afirmando y por tanto no tiene que ser nuestro objetivo, en términos coloquiales, babosear a la gente, pues, sino tiene que ser difundir información que sea beneficiosa para la población y que de cierta manera fomente el conocimiento de la población, que la población tenga un mejor conocimiento sobre un tema específico y, y esa es la idea, ¿no? No tanto babosear a la población, a la gente que vea tu publicación. Sí, tienes razón. O sea, al final, como conclusión, podríamos decir que la censura, pues es una herramienta que se ha usado, que se usa y que seguramente se seguirá usando para mantener, decirlo de alguna manera, como controlada a la población. eh, Podría llegar a ser útil si viviéramos en un mundo totalmente utópico, en donde el poder no corrompiera, pero como sabemos que el poder corrompe, pues, y la censura es un gran poder porque puedes manipular la forma en la que piensan las personas, entonces pues no es una herramienta viable. Entonces nos toca a nosotros ser responsables con lo que decimos, con lo que compartimos, con lo que argumentamos y también ser responsables con lo que escuchamos para poder tener suficiente criterio para decidir si esa información es válida o tiene suficientes fundamentos para poder ser utilizada y replicada por nosotros o no. Sí, efectivamente, pues idealmente la responsabilidad tanto del emisor como del receptor tiene que estar siempre presente. Aquel que emita la información y que la difunda tiene que ser responsable con lo que se está difundiendo y aquel que la reciba también a la hora de recibir la información se tiene que ser responsable en el sentido de que se tiene que validar lo que se está recibiendo, se tiene que poner a prueba, no se tiene que de cierta manera pensar en términos dogmáticos o pensar que lo que se está recibiendo información es la única verdad y la verdad absoluta y siempre se tiene que poner esa información a prueba para fomentar que lo que se está recibiendo realmente sea valioso. Sí, Y yo con creo. eso, yo creo que con eso evitamos el problema de la censura. El único inconveniente es que a llevar eso a la práctica es muy, muy difícil y pues al final de cuentas la mayoría de sitios de donde se prolifera la información recurren a la censura porque si no, pues la responsabilidad social no se fomenta en ninguno de los dos aspectos que mencionamos y pues al final, como te dije, la censura es una herramienta mucho más sencilla de utilizar y pues, Pero también mucho más peligrosa, pues, porque pero es más peligrosa, sí. Sí, sí, sí. sí, creo que igual muchos de los temas que hemos platicado así, aquí son temas, no son, la palabra no es utópicos, sino es hipotéticos. O sea, son temas que probablemente el ideal nunca va a llegar a suceder, pero siempre es bueno reflexionar sobre ellos y creo que sí, nosotros tomar responsabilidad sobre lo que a nosotros nos compete y sobre lo que nosotros podemos, ¿no? Porque al final es lo único que podemos hacer. Sí, ¿no? Y al final de cuentas creo que si lo queremos ver en lo más
fácil de realizar o lo menos hipotético sería que cada quien sea responsable de evaluar la información que le está llegando y conforme a ello configurar su opinión, por así decirlo. Claro, sí, siempre estar verificando la información y siempre estar construyendo con la información que hayamos verificado, pues nuestro criterio y nuestro pensamiento crítico, fomentando nuestro pensamiento crítico. Sí, pues si de censurar se trata, pues nada más en términos de sensibilidad, con la disposición de que cada uno decida si quiere acceder a la información o no, me parece una buena práctica, aunque de cierta manera se está fomentando casi que, no sé, como que el decidir por los demás, no sé, es que a mí me da risa porque en Facebook cuando entras y hay una foto te dice, ¿estás seguro que quiere verla? Que no sé qué, así como, sí, si no la quieres ver, pues te la pasas o no, pero sí está bien, ese tipo de censura por sensibilidad no considero que sea un problema porque te están preguntando si lo quieres ver o no. Entonces Te tienes dan la la opción de posibilidad decidir. de decidir, exacto, de responsabilizarte de los actos. Yo creo que eso es lo más importante. Pero no te están censurando de un solo la información. Claro, Facebook censura y un montón Sí, o de sea, otros sitios censuran. Lo que censura Facebook no lo vemos porque somos ignorantes a ello, entonces no, pues no aparece, no sabemos qué es lo que censura y seguramente Sí, siempre sabemos que no. por ejemplo, censuran tipo publicaciones políticas que vayan en contra de la paz mundial, por ejemplo, tipo los grupos terroristas que tal vez quieren utilizar estos como medios de apoyo, medios de reclutamiento, por así Para decirlo. difusión. Exacto, entonces, pues ahí es un poco más complicado el tema de la censura porque pues definitivamente se está tentando contra la paz de la sociedad y pues ahí sí es un tema un poco más complejo, pero ya visto en los rubros del que lo estamos analizando anteriormente, creo que solo sería válido hablar del tema de la sensibilidad como, como opción para la censura. Pero una censura con posibilidad de hacerte responsable de ver el contenido, ¿verdad? Sí, eso sería lo más óptimo, la verdad, una censura que te permita a ti hacerte responsable de las consecuencias de lo que estás por ver o de los que estás por escuchar o por leer. Sí, Entonces, pues yo creo que eso es todo por hoy, gente. Gracias por escucharnos un domingo más. Esperamos que les haya sido de utilidad lo que platicamos hoy y saben que pues cualquier cosa, aquí estamos y nos miramos el domingo siguiente. Bye. perfecto. Nos vemos.